Saludos comunidad Testudine. El equipo de Dr. Omalo y yo les damos la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto, que lleva por título Aprendiendo Juntos y está dirigido a estudiantes de medicina, sobre todo a aquellos que se encuentren cursando las materias básicas de esta carrera, pero también para aquellos curiosos que deseen reforzar o ampliar sus conocimientos respecto a vías de señalización, procesos fisiológicos, procesos fisiopatogénicos, inmunopatogénicos y demás que consideramos fundamentales en el proceso de formación del estudiante de medicina. Como sabemos, actualmente nos encontramos inmersos en una terrible pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el cual ha venido a mermar y poner una serie de limitantes y obstáculos en los procesos de enseñanza en todos los niveles educativos. Por lo mismo, el equipo de Dr. Omalo y yo nos hemos dado a la tarea de desarrollar una serie de mini clases a fin de aportar nuestro pequeño granito de arena a esta terrible situación. Así que, mi nombre es Joaquín Rivera, soy estudiante de medicina como todos ustedes, soy editor e ilustrador de Dr. Omalo y el día de hoy les daré esta pequeña clase de receptores acoplados a proteínas G. Y se preguntarán, ¿por qué empezar con receptores acoplados a proteínas G? Bueno, porque a lo largo de toda tu formación académica vas a tenerlos presentes en todos los procesos celulares, o al menos en la mayoría de ellos, porque resulta que los receptores acoplados a proteínas G van a mediar múltiples respuestas celulares. Pero antes de irnos a las vías metabólicas, las vías de señalización, vamos a analizar algo muy importante. Y es que tienes que tener dos conceptos muy claros. El primero de ellos es el concepto de ligando. ¿Qué es un ligando? Bueno, resulta que un ligando es una molécula que va a ser capaz de unirse a un receptor y va a llevar consigo una señal que va a ser el estímulo que produzca una respuesta en la célula. Entonces, este ligando tiene que caracterizarse por dos cosas. La primera de ellas es que debe de tener afinidad. ¿Esto qué se refiere? A que pueda unirse a su receptor. Y en segundo lugar, que puede o no puede tener eficacia. Estos dos conceptos van a ser fundamentales cuando tú veas la materia de fisiología o farmacología y te presenten algo que se llama agonistas y antagonistas. Entonces vas a ver que estos ligandos pueden unirse al receptor, pero pueden o no pueden efectuar su respuesta biológica. Entonces, esto es solamente la primera parte de la ecuación. Nos falta la segunda parte y esta está mediada por los receptores. Resulta que cuando un ligando se une a su receptor, lo activa, cambia su conformación molecular y entonces produce una respuesta. ¿Una respuesta de qué tipo? Pues una respuesta celular, una respuesta biológica, pero a fin de cuentas una respuesta. Ahora bien, estos receptores tienen tres características fundamentales. La primera de ellas es que reconoce. ¿A quién reconoce? Pues a su ligando. Entonces, para que el receptor pueda activarse, necesita unirse a su ligando, necesita reconocerlo. En segundo lugar, va a encargarse de traducir. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que va a transformar o va a cambiar una señal en una respuesta. Es decir, va a recibir un estímulo químico, físico o eléctrico y lo va a transformar en una respuesta, lo va a traducir. Y finalmente, la tercera característica es que va a modular. ¿Esto qué significa? Bueno, que el receptor es capaz de aumentar o intensificar la respuesta o bien disminuirla. Entonces, no olvides estas tres características. Reconoce al ligando, traduce la señal y modula la respuesta. Ahora, vamos a hablar de los tipos de receptores. Pero antes, debes preguntarte algo sumamente importante y es que, ¿para qué necesita la célula un ligando y un receptor? Bueno, resulta que por sí sola la célula no sabe qué hacer. Necesita que se le den órdenes, necesita que alguien le diga y le dé la orden de que empiece a activar su maquinaria celular y entonces empiece a sintetizar proteínas, a metabolizar carbohidratos, lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la célula por sí sola no va a producir sus efectos celulares. Necesita una señal, necesita un aviso de, oye, ponte a trabajar. Entonces, es fundamental que tengamos un receptor y un ligando que lo active. Pero ahora, tenemos muchos tipos de receptores. Dentro de ellos tenemos 4 principales. Los receptores ionotrópicos,
los receptores catalíticos. Ay, ya no sé escribir. Los receptores nucleares. Y los que nos interesan para esta charla, los receptores metabotrópicos. Excelente. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente. Cuando hablamos de un receptor ionotrópico, significa que va a estar regulado por diferentes estímulos, pero que a final de cuentas, tú cuando te mencionen un receptor ionotrópico, tienes que pensar en un canal. En un canal que va a tener diferentes regulaciones. Va a depender de, por un lado, de un ligando, es decir, que se le tiene que unir esta molécula para que pueda activarse, para que pueda abrirse este canal y entonces permita el paso o la entrada o la salida de electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar están los que dependen de voltaje. Y aquí debes recordar algo muy importante, y es que la distribución de los electrolitos como sodio, potasio y demás es inequitativa. Tenemos una cierta concentración dentro de la célula y otra diferente en el medio extracelular. Por lo tanto, esta diferencia que existe entre las cargas del medio intracelular y el medio extracelular van a permitir que se forme un gradiente electroquímico, una diferencia de voltaje. Y cuando este se ve alterado, va a hacer que se produzcan cambios en la membrana y estos cambios estimulen a los receptores ionotrópicos dependientes de voltaje. Y finalmente van a ser aquellos que dependan de fuerzas físicas. Es decir, existen ciertos receptores como en las células del oído que van a depender de un estímulo mecánico. Vamos a ver que el flujo de la endolinfa va a estar moviendo a los esterocilios y a los cinetocilios y estos van a jalar a los canales y van a abrirlos o cerrarlos dependiendo de cómo sea el flujo mecánico. Entonces, vamos a ver que los receptores ionotrópicos dependen de tres tipos de estímulos: de un ligando, de voltaje o de fuerzas físicas. Y estos son canales que van a permitir la entrada o la salida de sodio, potasio, calcio, cloro, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo tipo de receptores son los receptores catalíticos. Y aquí tenemos de dos tipos. El primero de ellos es el que es propiamente una enzima. Es decir, que el receptor va a ser el que efectúe la respuesta biológica. El mismo receptor que va a estar recibiendo al ligando efectúa la respuesta. Por otro lado, tenemos a los receptores catalíticos asociados o acoplados a una enzima. Y estos son receptores que van a requerir de una proteína que ejerza esa función de enzima, que produzca el efecto. Entonces hay una diferencia muy grande entre que el receptor sea la enzima y que esté acoplado o asociado o que tenga que recurrir a otra proteína, a una enzima. Entonces tenemos dentro de los receptores catalíticos dos tipos: propiamente una enzima y asociados a una enzima. Dentro de los receptores nucleares vamos a tener que estos se van a asociar a factores de transcripción que van a permitir a final de cuentas aumentar o disminuir la síntesis de proteínas. Proteínas que son necesarias para los receptores, para enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos a los que nos interesan para motivos de esta charla, que son los receptores metabotrópicos. Estos receptores metabotrópicos se van a caracterizar por algo muy importante, y es que van a ser una superfamilia de proteínas de unión a GTP que atraviesan 7 veces la membrana celular, es decir, tienen 7 dominios transmembrana. Entonces, cuando te hablen de un receptor metabotrópico, vas a pensar automáticamente en estos receptores que están acoplados a una proteína G heterotrimérica. ¿Por qué heterotrimérica? Porque va a estar compuesta de 3 subunidades. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas subunidades. Vamos a tener que va a existir una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Como ves, son diferentes, por lo tanto se denominan heterotriméricas.
Hay que aclarar algo muy importante, y es que las subunidades beta y gamma van a estar formando un complejo que se denomina beta-gamma, mientras que la subunidad alfa va a ser quien se lleve el protagonismo en estas vías de señalización, ya que es la que tiene el mayor efecto. Y esta va a tener la función de transformar o de cambiar un GTP, una molécula de guanosina trifosfato, por una de GDP. Esto se traduce en que la subunidad alfa que se encuentre unida a un GDP esté inactiva, esté apagada, mientras que cuando esta subunidad alfa se encuentre unida a una molécula de GTP se encuentra activa, encendida, y esta va a ser la que propicie la respuesta biológica. Ahora bien, ya hablamos de las características que tienen estos receptores, ligandos, cuáles son sus características, cuáles son los tipos de receptores y cómo se encuentra conformada en grandes rasgos una proteína G heterotrimérica y su receptor asociado. Ahora, vamos así a lo que nos encanta, a las vías de señalización. Y vamos a partir entonces del principal estímulo, que va a ser nuestro ligando. Ahora, para fines didácticos, vamos a ilustrar a esta proteína G, este receptor acoplado a proteína G heterotrimérica de esta forma. Vamos a dibujar un ovalito y le vamos a poner nombre, porque resulta que dentro de las proteínas G vamos a tener de diferentes tipos. Vamos a tener, ya habíamos visto que la principal actividad va a estar mediada por la subunidad alfa. Entonces, la primera de ellas va a ser la proteína G alfa S, la segunda va a ser G alfa I, la tercera va a ser G alfa Q y la cuarta va a ser G alfa OL, las cuales son las principales proteínas G. Ahora bien, para motivos de esta clase nos vamos a centrar en estas dos, proteínas G alfa S y proteínas G alfa I. Y hay algo que tú tienes que asociar inmediatamente cuando te hablan de estas proteínas, y es que la primera va a ser S por stimulation, es decir, que va a estimular, estimula. Y la otra va a ser la alfa I, que es inhibition, que tiene la función de inhibir. Excelente, ahora ya sabes más o menos cuál va a ser el efecto que van a tener. Ahora falta saber cómo es que producen este efecto. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Resulta que este ligando se va a unir a su receptor, y este receptor, recordemos que está acoplado a una proteína G, S. Ahora, las subunidades alfa, beta y gamma van a estar asociadas a este receptor, y por lo tanto vamos aquí a ilustrarlos rápidamente. Alfa, beta y gamma. Ahora, como habíamos mencionado, la que tenía el efecto era la subunidad alfa. Entonces, cuando se une el ligando al receptor, cambia su conformación, es decir, se activa. Y cuando cambia su conformación, activa a la proteína G, favoreciendo el intercambio de GDP por GTP. Es decir, entra una molécula de GTP y sale una de GDP. Ahora bien, una vez que esto ocurre, se activa la subunidad alfa, beta, la subunidad alfa de la proteína G heterotrimérica. Esta va a perder la afinidad por el complejo beta-gamma y entonces se va a disociar. Y esta subunidad alfa ahora va a encargarse de movilizarse. Recordemos que va unida a GTP, por lo tanto está en su forma activa, y se va a asociar a una proteína de membrana denominada adenilatociclasa. Esta adenilatociclasa tiene una función muy importante, y es que cuando se le une esta subunidad alfa, va a tener la capacidad de transformar una molécula de ATP en AMP cíclico. Esta molécula denominada AMP cíclico va a ser nuestro segundo mensajero que vamos a tocar en estas clases. Es decir, teníamos un primer mensajero que era nuestro ligando,
Y ahora este segundo mensajero va a ser capaz de producir otros efectos. Entonces ya no es el efecto directo, sino que indirectamente al activar a la adenilatoxiclasa y favorecer la formación de AMP cíclico, ahora este AMP cíclico tiene la capacidad de ir a estimular a otras proteínas, fundamentalmente a una. Y entonces vamos a ver que este AMP cíclico, una vez que aumentan las concentraciones de AMP cíclico, va a ir a activar a una proteína muy importante y que tiene muchísimas funciones, que es la proteincinasa A o PKA para los amigos. Esta PKA tiene la capacidad de fosforilar, es decir, que va a añadir grupos fosfatos. Pero antes hay que analizar cómo es la conformación de esta enzima. Ahora bien, vamos a dibujar por cuestiones didácticas un cuadrado y lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Ahora bien, vamos aquí a colocar en este extremo 2 surcos y en este otro otros 2 surcos. ¿Para qué? Para que podamos entender algo muy importante, y es que la PKA va a formarse por 4 subunidades. 2 subunidades denominadas C, que quiere decir catalíticas. Es decir, son las subunidades que van a tener la función de catalizar la fosforilación de proteínas, de enzimas, etcétera, etcétera. Y por otro lado va a tener otras 2 subunidades denominadas R. R quiere decir reguladoras. Por lo tanto, mientras se encuentren unidas estas subunidades reguladoras, la proteína PKA se encuentra inactiva. Sin embargo, cuando aumentan las concentraciones de AMP cíclico, este se va a unir a estos sitios de unión que hemos dibujado aquí. Vamos a dibujar todos los AMP cíclicos que se están uniendo. AMP cíclico, listo. Resulta que tiene 4 sitios de unión para el AMP cíclico, 2 por cada subunidad catalítica. Y ahora, como ya se encuentra unido a este AMP cíclico, las subunidades R se van a disociar y entonces se van a separar, permitiendo que esta PKA pase a su forma activa. Y recordemos que esta parte activa tiene la función de ¿qué? De fosforilar, es decir, va a colocar grupos fosfato. Y la colocación de grupos fosfato y la actividad de la PKA va a tener 3 principales efectos. Cuando hablemos de una proteína o una enzima que se encuentre inactiva, la PKA va a tener la función de activarla. ¿Ok? Mientras que cuando esté activa, pues bueno, creo que es evidente, va a inactivarla. Pero bueno, al principio habíamos dicho que los receptores, y a final de cuentas estas proteínas a las que se le va a unir la PKA también son receptores, tenían otra función, que es la de amplificar señales. Entonces, además de inactivar, resulta que cuando las enzimas o las proteínas se encuentren activas, la PKA tiene la capacidad de aumentar su actividad. Entonces, tiene 3 efectos a grandes rasgos: inactivar lo que está activo, activar lo que está inactivo o aumentar la actividad de aquello que ya está activo. Y para que esto ocurra, la PKA debe de reconocer 2 residuos en los aminoácidos, es decir, proteínas con residuos de serina o de treonina, para que esta PKA pueda ir a fosforilar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora, no nos vamos a quedar con eso. Vamos a ver algunas de las muchas funciones de la PKA. Y la primera de ellas es que PKA tiene la capacidad de ir a fosforilar canales de calcio. Y estos canales de calcio dependientes de voltaje, canales de calcio de voltaje dependientes, al momento de fosforilarse van a permitir la salida de calcio del retículo endoplasmático, que recordemos es un almacén de calcio. Entonces sale calcio al medio intracelular y entonces este calcio va a ser también un segundo mensajero que nos va a permitir regular otros efectos celulares.
que son importantes en la contracción del músculo liso, del músculo cardíaco, del músculo esquelético, del transporte de vesículas, de la movilización de los neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, no es solamente este efecto que tiene la PKA, sino que existe en el retículo endoplasmático otro canal de calcio, solamente que este, en vez de sacar el calcio, lo introduce. Y sí, efectivamente, como recordarás, estoy hablando del cerca. Exactamente. Este cerca va a estar regulado por otra proteína, es decir, que una proteína reguladora denominada fosfolambam va a encargarse de regular el paso del calcio al lumen del retículo endoplasmático, y entonces se empieza a acumular dentro de este. Por lo tanto, cuando la PKA viene y fosforila a fosfolambam, lo va a pasar a su forma inactiva, y este ya no va a ser capaz de regular a la bomba cerca, y entonces va a aumentar la captación de calcio. Y esto es fundamentalmente importante, estos dos procesos que tiene la PKA cuando hablemos de lusitropismo e inotropismo cardíaco, por ejemplo. Pero bueno, eso es tema para otra clase. Ahora bien, otra de las grandes funciones de la PKA es que puede ir a activar a factores de transcripción, tales como CREB, por ejemplo, o cerca. Y estos factores de transcripción que están asociados al material genético, aquí tenemos nuestra hebra de DNA, van a tener la función de aumentar la síntesis de proteínas. Proteínas que son necesarias para continuar los efectos biológicos, las funciones celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, la PKA tiene muchas funciones. Otra de las funciones de esta PKA es fosforilar canales de potasio. Estos canales de potasio dependientes de voltaje, que están aquí, también denominados NXC1, van a permitir que una vez que se fosforilen, salga los iones de potasio al medio extracelular y entonces produzca algo denominado hiperpolarización. Excelente. Y ahora, esta hiperpolarización también va a ser capaz de regular ciertos procesos celulares como la contracción del músculo cardíaco, del músculo esquelético. Entonces, como puedes darte cuenta, la PKA tiene múltiples funciones y sería motivo de una charla de horas y horas hablar de tantas funciones que tiene la PKA. Pero quédate con lo más importante, que esta es capaz de fosforilar a proteínas que contengan residuos de serina o treonina. Para terminar, vamos a hablar de otra de las protagonistas de la proteína, del receptor, acoplado a proteína GI. Y para esta, pues bueno, la verdad es que la vía es mucho más sencilla que esta, porque hace exactamente lo contrario. Recordemos que la GI tiene la función de inhibir. Entonces, cuando el ligando este ligando se una a la proteína GI, este la va a activar y entonces sus subunidades alfa, beta y gamma van a activarse también. Se activa la subunidad alfa, intercambia el GDP por el GTP y entonces una vez que hace eso se activa la subunidad alfa, pierde la afinidad entre complejo beta gamma y la subunidad alfa y entonces esta alfa que se encuentra unida con GTP va a ser capaz de disociarse del complejo beta gamma y entonces ir a inhibir adenilatoxiclasa. Entonces, aquí vemos todo el proceso en cómo se generó la respuesta biológica y cómo se regula. Es decir, la proteína acoplada a los receptores acoplados a proteína GS tienen la función de estimular las respuestas biológicas, mientras que los receptores acoplados a proteína GI tienen la característica de que van a inhibir, van a contrarrestar este efecto biológico. Entonces, a grandes rasgos, así nos referimos a las proteínas GS y a las proteínas GI. Más adelante hablaremos de las proteínas GQ y de las proteínas GOLF, que son también